Marruecos reportan más de 2.000 muertos tras el peor terremoto de su historia. Agentes irrumpen en la casa de la alcaldesa de Tepic y detienen a su jefe de gabinete. Cae presunto homicida de un conductor de transporte público en la autopista México-Pachuca. Realizan audiencia del director de investigación de feminicidios de Morelos por el caso de Ariadna Fernanda. El G20 evita condenar la invasión de Ucrania en su declaración final. Desmantelan red que reclutaba a cubanos para pelear contra Ucrania. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Seguimos en Foro. Yo soy Paola Becerra y vamos con la información más relevante de este fin de semana. Y no podemos dejar de mencionar lo que está sucediendo y ha sucedido en Marruecos. Una auténtica noche de pesadilla. Vivieron millones de personas en aquel país tras registrarse el peor terremoto de su historia. Un poderoso movimiento de magnitud 6.8 sacudió de forma atípica el país africano también. Miren, se sintió en Portugal y España. El Ministerio del Interior reporta más de 2.000 muertos. 2.000 personas más resultaron heridas y la mitad de ellas son reportadas como graves. Otras miles de personas se levantaron de sus camas para ponerse a salvo en la ciudad turística de Marrakech, que es visitada por más de 2 millones de personas cada año. Esta ciudad antigua amaneció en shock al ver que su famosa mezquita, la Koutoubia, del siglo XII, sufrió severos daños. Rescatistas, trabajan para llegar a las comunidades aisladas a través de caminos llenos de rocas. Por su parte, el rey Mohamed VI ordenó a las Fuerzas Armadas su movilización vía aérea y terrestre para apoyar a los miles y miles de afectados. Ostras, un terremoto. El terremoto de magnitud 6.8 con epicentro en la ciudad de Iguil, ubicada a 60 kilómetros de Marrakech, ha sido el más potente registrado en la historia de Marruecos y ha dejado un escenario desolador. A las 11 de la noche con 10 minutos tiempo local, se registró el movimiento que provocó pánico entre la población. Videos compartidos en redes sociales muestran los momentos de confusión, con gente caminando a oscuras o entre nubes de polvo para tratar de ponerse a salvo. والناس من الشارع من راه خرجوا حنا ما شفنا والو كنسمعوا داك الجرده كيغش كيسحب من عشتها كطيح الساعه وهذاك السقف الفوق هذاك البغري كيخرج خرجنا صحيح ناعس. واحد اللحظه كنحس بالمخده واللحاف كيمشي ويجي بيا قلت عاد بلا باش طراجيم درت الجهه الاخرى عاوتاني هكاك هو يتجهد هذاك الشيء بزاف 3 المرات. Al sismo principal le han seguido decenas de réplicas superiores a los 3 grados y la más fuerte de ellas alcanzó una magnitud de 5.1, lo que provocó que miles de personas durmieran a la intemperie ante el temor de más movimientos. La ciudad más afectada es Al-Haous, al sur de Marrakech y cercana al epicentro, pero también hay daños considerables en Casablanca, Agadir, Asilal y Taroudán. El gobierno pidió a la población mantener la calma y ordenó el despliegue de fuerzas de seguridad y protección civil. طاح عليه واحد السور كنا غاديين باش نخدموا بالليل وملي سمعنا داك الزلزال خرجنا كنجريو طاح عليه واحد المورسو من الفوق طاح ليه على راسو هذا الشيء اللي كاين اخويا. Los equipos de rescate trabajan contra reloj para buscar sobrevivientes bajo los escombros. Sin embargo, la cifra de víctimas mortales aumenta con el paso de las horas, mientras los hospitales tratan de atender a cientos de heridos.
El sismo tuvo una profundidad de solo 8 kilómetros, lo que sumado a lo precario de las construcciones en las zonas afectadas, donde la mayoría de las casas son de adobe u otros materiales ligeros, aumentó la gravedad de los daños. كنا جالسين عادي حتى كنحسوا بالارض كتزعزع كلشي في الدار كيتحرك ما عرفنا شنو واقع قالت لي ماما هذا الزلزال قلت لها لا ما يمكنش صافي خرجنا كنجريو. La comunidad internacional, desde el Papa Francisco y el presidente francés Emmanuel Macron hasta Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, expresaron sus condolencias. Y países como España, Reino Unido, Italia, Israel y Estados Unidos ofrecieron ayuda. El sismo más letal registrado en Marruecos ocurrió el 29 de febrero de 1960, con una magnitud de 5.8 grados y con un saldo de más de 12.000 muertos. Emanuel Rosales, Noticias N+. Vaya situación. Y así fue el momento exacto de este terremoto que dejó sin nada a miles de personas. Miren, turistas y residentes se refugiaron en una famosa plaza de Marrakech. Autoridades declararon 3 días de luto mientras continúan los trabajos para rescatar a las personas atrapadas. Las imágenes muestran cuando los habitantes salen aterrados de sus casas. Bueno, y estas son imágenes de instantes después del temblor. Se ve a la gente afuera de sus casas e incluso algunas corriendo, mientras aún hay polvo de los inmuebles que se derrumbaron. La gente confundida y conmocionada en las calles, donde algunas permanecieron durante horas ante el temor de réplicas. Horas más tarde, los bomberos del pueblo Moulay Ibrahim, cerca de Marrakech, trabajaron para rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros. Y es que múltiples inmuebles de la zona, como estamos viendo, quedaron destruidos y sus habitantes no tuvieron tiempo para salir ante la magnitud del sismo. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lamentó la pérdida de vidas humanas y los daños materiales ocasionados por el sismo en Marruecos. La dependencia extendió sus condolencias al pueblo de ese país, especialmente a los familiares de las víctimas. La Cancillería señaló que la Embajada de México da seguimiento a la situación allá en Marruecos y que hasta el momento no se registran mexicanos afectados o que requieran algún tipo de asistencia consular. En caso de sí necesitar ayuda, los connacionales se pueden comunicar al teléfono que está en pantalla, al más 212-610-21-3000. En otro punto del planeta comenzaron los trabajos para rescatar a Mark Dickey. Es el explorador de cuevas estadounidense atrapado a más de 1000 metros bajo tierra en la provincia de Mersin, al sur de Turquía. Este hombre de 40 años de edad, miren, participaba en una misión de exploración internacional en la cueva de Morca cuando sufrió una hemorragia gastrointestinal. La operación para sacarlo podría llevar varios días e incluso se necesitarán explosivos para ampliar algunos espacios estrechos y tener mayores medidas de seguridad. En información nacional, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, informó que se cumplimentó en reclusión una nueva orden de aprehensión contra el fiscal de Morelos, Uriel N. Esto por su probable participación en la comisión del delito de feminicidio en su calidad de auxiliador. Agentes de nuestra Policía de Investigación cumplimentaron en reclusión una nueva orden de aprehensión en contra de Uriel N. por su posible participación en la comisión del delito de feminicidio en su calidad de auxiliador. Ese desvío de la información posiblemente se tradujo en